Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañera. Muy buenas noches con todos los compañeros presentes. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches con todos. Buenas noches a los presentes. Sobre todo, así no pisaré de nuevo la caja que... Buenas noches, compañeros y compañeras. Gusto de saludarlos. Buenas noches, compañera. Buenas, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches con Buenas todos. noches con todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimados compañeros. Compañeros, muy buenas noches. Espero se encuentren Buenas bien. noches. Gracias, profesor. Espero pues que se encuentren bien. Sabemos la situación que estamos atravesando ahora en el país y entre todos debemos colaborar para salir de aquello, ¿no? Bien, por solicitarles, por favor, para empezar la clase de hoy, apagar los micrófonos. Vamos a dar unas indicaciones como lo habíamos planificado. Ayúdame, por favor, apagando los micrófonos. Mami, que hace poquito ya, ¿no? Y ahora está de comprar mañana. Mami, Hay que tener una precaución porque eventualmente se puede activar el micrófono sin que nosotros lo hagamos intencionalmente, ¿no? Bueno, en primera instancia quiero compartirles la pantalla del aula virtual. No sé si tuvieron la oportunidad de ingresar. Bueno, aquí se me salió, creo. Está activado una particularidad. Tenemos una encuesta que tiene 3 objetivos. Un momentito, solo le cargamos la encuesta. Ok. Bien, entonces, en el transcurso del día de hoy, mañana, hasta el día domingo, solicitarles muy comedidamente, luego de la unidad 1 se encuentra un link que se llama encuesta general. Le decía en el transcurso de esta semana porque esta encuesta tiene 3 objetivos. El primero, conocer el nivel de estudio en donde usted practica para organizar de alguna manera unos talleres especializados. Me explico, para manejar la parte de malla curricular en instituciones superiores, donde podremos verificar cómo se construye, ¿no es cierto?, una malla, asignaturas generales, bueno, todos los aspectos que nos solicitan. Hay características especiales, ¿no es cierto?, de vinculación, de prácticas, asignaturas
de especialidad, generales, etc. Y una concepción diferente en cuanto a la organización. Lo propio es para los niveles de educación inicial, media, básica. En ese caso es la misma matriz, pero cambian unos parámetros. Entonces queremos organizarlo de mejor manera para todos tener la pertinencia esperada en este curso. El segundo objetivo de la encuesta es conocer, más bien disponer de un correo de Gmail, porque vamos a utilizar muchos recursos didácticos que nos ofrece de manera gratuita la plataforma Google, y por lo tanto, para poder acceder a estos recursos necesitamos un correo de Gmail. Si es que no lo tiene, pues hay que crearse, y cuando ya tenga creado esta cuenta de Gmail, por favor responder este enlace de encuesta general. Y el tercer objetivo es solicitarles nos indiquen una asignatura a la que usted tenga mayor preferencia para crear nuestro entorno virtual de aprendizaje. Entonces, con la asignatura, el correo de Gmail y su alineación, nosotros vamos a crear en una plataforma su entorno virtual exclusivo para su asignatura o materia y poder avanzar en las siguientes sesiones que se va a trabajar sobre aquello. Entonces, no se olviden, hasta el domingo tenemos tiempo para llenar, son solo 4 o 5 preguntas que nos van a permitir completar toda la información que se requiere para nuestro entorno virtual de aprendizaje y poder organizar de mejor manera nuestras clases futuras. Segundo, indicarles la distribución para esta semana. Hoy vamos a trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a analizar desde el punto de vista comunicacional. Esto es bastante amplio. Nosotros necesitaríamos un curso específico solamente para esta parte de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en el aula virtual tenemos material suficiente para lectura. Ustedes conocen en este entorno virtual, esta forma virtual de aprendizaje, el estudiante tiene una participación más activa que un tema presencial. Entonces, claro, acá nosotros vamos a trabajar con los lineamientos, con preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, pero no se puede revisar todo el material. Entonces tenemos el material que es del Ministerio de Educación, tenemos material de España y tenemos material también para instituciones de educación superior, cómo se está manejando. Al analizar todo este material, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, no hay una diferencia real muy específica en cuanto al proceso como tal de educación, de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, porque al final siempre necesitamos formar un perfil y eso lo vamos a denotar. Y en tercer punto, como esta es un fundamento teórico, un poco histórico también de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, las preguntas las vamos a dejar al final. ¿Por qué? Bueno, habrán clases en que se hagan sesiones de preguntas entre temas y temas, porque es necesario reforzarlo, pero en esta parte es posible que algo no entendamos, no esté de acuerdo, pero con la continuidad de la clase se puede ir disipando las dudas. Entonces, solicitarles que vayamos apuntando las preguntas, las inquietudes que tengamos o recomendaciones y tratarlos al final del proceso de formación de hoy. Entonces, mañana vamos a trabajar en los métodos y formas de organización. Y el día jueves trabajaremos en las estrategias educativas y tecnología digital en el proceso de enseñanza bilingüe. Es decir, estamos tratando de enfocarnos todo a la perspectiva comunicacional y a la aplicación de las TICs en educación como toda esta información está en el aula virtual para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan analizar. Bien, entonces para empezar vamos a ver un video que les había escogido. Comentarles que para hacer este video, el resultado de este video en realidad fue por ahí del 2000,
tal vez 15 o 16, en donde, a ver, se reunieron un conjunto de especialistas, curriculistas y educadores y llegaron a una conclusión bastante interesante, pero en cuestión de 3 minutos resuelven todo lo que vamos a trabajar en este proceso con la concepción que queremos enfocar en este curso, ¿no? Vamos a compartirlo. ¿Me confirman si está el audio? Sí. Sí está. Sí se ve muy bien. Sí. Durante muchos años se ha pensado que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje era solo uno. Por lo tanto, se pensaba que automáticamente cuando el profesor enseñaba, el alumno aprendía. Sin embargo, desde hace ya varias décadas nos hemos percatado de que son dos procesos diferentes. Uno es un proceso personal, el de aprender, donde cada persona aprende a su estilo y a su manera, y otro es el de enseñanza, donde se pretende dar todas las facilidades para que el alumno pueda aprender. El profesor, por lo tanto, cuando trata de enseñar, lo que está tratando realmente de facilitarle el proceso de aprendizaje al alumno. Esto significa que hay un cambio del rol docente. Ya no es el que expone todo lo que sabe, sino más bien el que facilita, presentando una serie de actividades para que el alumno aprenda. Si se trata de que el docente enseñe y por lo tanto dé facilidades para que el alumno aprenda, lo que pretende el profesor es crear una serie de acciones realmente motivadoras para captar la atención del estudiante. Las actividades motivadoras no necesariamente son actividades que se exponen como figuras, planos o material en sí, sino muchas veces se trata de que el alumno tenga una serie de interrogantes en la realidad concreta. Por eso, en los últimos años, varios países tratan de que los alumnos, desde la educación básica, estén visitando diferentes ambientes y escenarios de una ciudad. Y que esta sea la interrogante, diríamos, principal para que el alumno pueda preguntar y, lógicamente, buscar respuestas. Asimismo, a nivel superior, se busca que el alumno tenga conocimiento de la realidad, tratando de interrogarse sobre diferentes problemas que puedan presentarse en la sociedad. ¿Qué estamos señalando, por lo tanto? Que para que el alumno pueda aprender, uno tiene que retarlo, presentarle una serie de situaciones donde aparentemente no hay respuestas, para buscar las respuestas. De esta manera, el alumno tiene mucho más interés para ver cuál es la respuesta. Evidentemente, la respuesta no va a ser única. Las TIC son herramientas y por lo tanto depende del profesor cuándo las usa y cómo las usa. Puede utilizarlas para motivar. Para esto puede presentar un video, una canción o una actividad concreta como para poder captar la atención del alumno. Pero también las TIC pueden servir para recoger información o buscar información. Y de esto hay cantidad. De alguna manera el profesor tiene que retar al alumno para que él busque la información y nos pueda dar algunas respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las TIC están a nuestra disposición. Nosotros somos los que tenemos que buscar para qué las usamos y cuándo las usamos. No nos tienen que decir para qué sirve un material que está en Internet. Nosotros tenemos que tratar de indagar para qué nos puede servir, para darle la facilidad a que el alumno pueda aprender. Evidentemente, el profesor tiene que tener dominio del tema. No es que el profesor, como todo está en Internet, ya deje todo a disposición del alumno, sino que tiene que tener un dominio del tema porque él es el que está orientando el proceso. Él es un guía que facilita
y eso requiere información. El profesor tiene que estar informado. Por otro lado, tiene que plantearse una serie de interrogantes, como para planteárselas al alumno, para que él busque las respuestas. Y evidentemente tiene que también tener esa disposición para escuchar diferentes tipos de percepciones y de respuestas. Esto revela que el profesor tiene que no solamente tener dominio de un tema, sino también tener un autocontrol y una autorregulación. Uno no puede controlar o ayudar el proceso de autorregulación si es que uno no tiene claro lo que conoce y lo que no conoce. Bastante interesante, ¿no? Como les comentaba, para llegar a estas conclusiones, tiene un fundamento de aproximadamente 80 a 100 artículos y un conjunto de 40 a 50 expertos que se reunieron para aquello. Y en realidad, tiene mucha razón, vamos a analizarlo, justamente el por qué llegar a esa conclusión y cómo nosotros poder plasmarlo en lo propio en nuestra realidad. Posiblemente no todos compartamos al 100% este criterio y es lógico entenderlo. Entendería que tendríamos que hacer una plenaria sobre el tema para poder justificar el por qué sí y el por qué no. Sin embargo, de aquello, básicamente nosotros vamos a trabajar el día de hoy en esta información. Y podríamos justificar plenamente el proceso. Ajá. Un momentito. Disculpe, doctor, pero no se le escucha. No sé si los demás compañeros escuchan. No, Sí, algo no más. se le escucha. No, no se No se escucha. escucha, no se escucha. No se escucha. Ok, ya, ahí estamos bien. Entiendo que para silenciar a todos los compañeros, también se me silencia a mí también, entonces hay que estar pendiente de aquello. Muchas gracias. La observación. Bien, me confirman, podemos ver todos la pantalla, ¿no? Sin problema. Sí se visualiza. Sí, buenas noches, sí, sí se ven. Sí. Solamente le configuro acá para no... voy a apagar la cámara para que la comunicación sea más adecuada. Y arrancaríamos. Bien, entonces con este video nosotros de alguna forma podemos manejar y comprender hacia dónde queremos enfocar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que no funciona de esa manera al 100%, sabemos que no se ha aplicado aún. Sin embargo, bajo esa premisa queremos trabajar con aquello. Entonces hoy vamos a trabajar en esto y mañana en métodos, ¿no? Para ello vamos a definirlo un poco. Primero el proceso, bueno, esto es rapidito, ¿no es cierto? Un conjunto de pasos sistematizadamente ordenados, esta es la palabra clave de un proceso, ¿no es cierto? Pasos ordenados, de una forma con criterio, que tienen como propósito lograr un fin, una meta previamente establecida. De igual manera, la parte de enseñanza es un proceso en el cual se comunica o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. También considerar que la enseñanza interpretarlo como métodos de instrucción, ¿no es cierto? Destinados a desarrollar conocimientos a cierto individuo o grupo de personas. De igual manera, el aprendizaje
considerado mundialmente como un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas. La idea de esto es aprovechar la capacidad de conocer y estructurar esquemas mentales. Sin embargo, el aprendizaje se da cuando existe un cambio con cierta estabilidad en un estudiante, ¿no es cierto?, una persona, bueno, en cualquier ámbito, no necesariamente educativo, cuando aprendemos, con respecto a ciertas pautas de conducta. Sabemos que todo lo que nos ocurre y todo lo que aprendemos nos cambia también en algo en nuestra personalidad. El que aprende algo pasa siempre de una situación actual a una nueva. Esto significa que logra un cambio en su conducta. Comprendiéndolo desde esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje entonces es un conjunto de pasos sistemáticamente ordenados, como ya lo habíamos mencionado, como un proceso que tiene como propósito entonces brindar los instrumentos, sean estos teóricos o prácticos, que le permitan a un individuo desarrollar y perfeccionar, sean hábitos, actitudes, conocimientos, que tienen que aplicarse en el desempeño cotidiano eficiente de sus actividades como tal. Si podríamos de alguna manera definir este proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos deducirlo como, o podríamos concebirlo como un espacio en el cual el principal protagonista es el alumno, ojo, y el profesor cumple una función de facilitador de los procesos de aprendizaje, tal cual como lo habíamos manejado en el video. Son los alumnos en realidad quienes tienen que construir el conocimiento, a partir, claro, de lecturas, aportes de experiencias, reflexionar sobre estas experiencias, sobre estas definiciones, estos aportes, las lecturas, intercambiar puntos de vista entre, claro, el entorno, sus compañeros, el profesor, etcétera. Y en este espacio lo que se pretende es que el alumno disfrute del aprendizaje y se comprometa con este aprendizaje de por vida. Esto, independientemente del nivel que estemos formando, todos somos conscientes de nuestra experiencia que todo lo que aprendemos en el aula, fuera de ella, desde niños y de profesionales, va a cambiar nuestra conducta y va a cambiar inclusive nuestra personalidad, nuestro comportamiento, y por ende nos va a acompañar este aprendizaje de por vida, si es que se ha aprendido adecuadamente. Sin embargo, este proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en diferentes contextos, por lo que tiene que ser diferenciado, ¿no es cierto? Parece que fue Castellanos quien decía que depende de la ocurrencia o de en dónde ocurre el aprendizaje, ¿no es cierto? Nosotros debemos diferenciarlo si esto ocurre en la escuela, en la familia, en el ámbito comunitario, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, entonces, este proceso es una educación crítica, liberadora, que aspira a conquistar la hegemonía mediante un consenso, mediante prácticas, ¿no es cierto? Procesos efectivos y no mediante la coerción ideológica. Es decir, esto ya tenemos que anularlo, como habíamos conversado inclusive en la clase en la sesión de ayer. Tiene que abarcar todas las disciplinas. Este proceso tiene que manejarse desde ciencias exactas hasta educación física, en todos los niveles, ¿cierto? De tal suerte de que tengamos un intercambio de conocimientos cuya base sea la cooperación como tal, ¿no es cierto? El proceso, en cambio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces se conforma como una unidad, digámoslo así, que tiene el propósito y fin de contribuir a la formación integral de la personalidad del futuro profesional o del futuro perfil que logremos, sea este en el nivel que estemos aplicando. La idea es de que si aún el docente lo sigue dirigiendo, sabemos que de alguna forma el docente sigue dirigiendo la clase,
La idea de esto es favorecer el aprendizaje, ¿no es cierto? Pero la idea de esto es favorecerlo en todos los saberes que se puedan trabajar, conocimiento, habilidades, valores, etcétera. Y el tipo que nosotros manejamos de intervención o cómo nosotros lo manejemos va a depender mucho del paradigma con que esté identificado el docente en algunos casos, la institución en otros casos, el entorno en otros casos o según el tema, inclusive el gobierno como tal. Sin embargo, entonces el docente lo que va a trabajar es en comunicación, va a exponer, va a organizar, va a facilitar los contenidos tal vez científicos, históricos, sociales, etcétera, a los estudiantes. Y con esto, además de comunicarnos entre docentes, lo van a hacer entre sí los estudiantes y también esto se va a transmitir a la comunidad. No podemos mantenernos aislados. La vinculación es obligatoria en instituciones de educación superior. En instituciones de educación media se está tratando de mantener una comunicación obligatoria, por lo menos con los padres de familia. Estamos tratando de que el bachillerato, por ejemplo, sea pertinente a la sociedad para procesos técnicos, etcétera, ¿no? Es por ello que este proceso lo estamos manejando desde un punto de vista de la comunicación y el proceso docente se definiría como un proceso de intercomunicación. Ratificando lo que se habló en el video, el profesor debe tener el dominio de los componentes que integra como tal, ¿no es cierto? Los sujetos implicados, el profesor, el estudiante, el grupo, ofrecen un carácter interactivo, comunicativo, y ahí están los componentes que hablamos del proceso curricular, ¿no es cierto? Los objetivos, los contenidos, el método, los medios, y por supuesto la evaluación. Si bien es cierto, nunca nos gusta hablar de evaluación, es un proceso que tenemos que manejarlo siempre porque es lo único que nos va a permitir saber si estamos cumpliendo. Concebida la evaluación como un proceso de mejora continua, no como un proceso de sanción. Para ello, varios autores han definido alguna orientación que debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, vemos en la diapositiva Silvestre en el 2000, indica que se enfoca en el desarrollo de la personalidad, es decir, si es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de interacción, incorpora componentes didácticos, es un espacio para el desarrollo de la personalidad del estudiante. Entonces aquí la idea es que el estudiante va a asumir de forma crítica acciones encaminadas al conocimiento del objeto de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes, con este enfoque lo que nosotros logramos, además del conocimiento, la competencia, la capacidad, enfocarnos en la personalidad del futuro perfil educativo que querramos, ¿no es cierto? En el 2010, Pla ya lo menciona, depende de en dónde y cuál es la manera que ocurre el aprendizaje. Entonces, para ello, nosotros lo que propone este autor es generar una estructura, organización sistémica para que, por acá tenía este documento, sí, para que la enseñanza en relación con la manera de ocurrir el aprendizaje permita, a partir de una relación esencial, tener una educación vinculada con los objetivos, vinculada con los contenidos, vinculada con la relación e interrelación entre maestros, alumnos, docentes, entre métodos, entre procesos, entre evaluaciones, ¿sí? Y a través de esto entonces llegar a lo esperado, una educación vinculada de manera directa a un determinado contenido de una ciencia, de una materia, de una asignatura concreta, expresado pues por supuesto en nuestros planes y programas de estudio. Breijo también lo afirma, pero él se enfoca en enriquecimiento de los roles. Él indica que en el proceso las actividades son desarrolladas fundamentalmente por los alumnos y el docente. Entonces, al reconocer esta actividad que por excelencia el alumno es el aprendizaje y el docente sería el de enseñanza, aunque sabemos que ahora es un poco dual, no excluye, ¿no es cierto?,
que el docente también aprenda y el alumno en su momento pueda también enseñar. Entonces, en el 2016 ya nos están indicando que existe un enriquecimiento de roles, independientemente si sea el docente o el alumno, ambos podemos aprender, ambos roles pueden enseñar. De igual manera, Bermúdez, en cambio, aquí propone o lo ve al proceso de enseñanza-aprendizaje como un nuevo estilo, una relación entre el profesor y el estudiante para facilitar este proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente es un estilo cooperativo, en donde de alguna forma se propicia una negociación, entre comillas, en donde ambas partes, ambos roles, coinciden o satisfacen sus necesidades, aportan a la solución de sus exigencias, inclusive se ponen de acuerdo en qué se quiere lograr y el modo de hacerlo, tratando de esta forma de conciliar, justo como nos indica acá el resumen, las necesidades y exigencias de la institución, del entorno, de la sociedad y de cada particularidad entre docente y estudiante. Y Castellanos finalmente nos da la idea o la perspectiva de un autoperfeccionamiento constante. Para este autor, es el estudiante el que garantiza su propio desarrollo, su propio autoperfeccionamiento, determinado en su autonomía, en su compromiso. Por eso es necesario un proceso de socialización. Por eso es necesario motivar al estudiante para lograr el compromiso, para lograr la verdadera responsabilidad social. Es posible, por ejemplo, que en estos tiempos de educación virtual, que, bueno, ustedes saben, la educación virtual aquí en el país ya estuvo por ahí en el año 2000 y no se lo había valorado de manera adecuada. Y noten ustedes, 2021, 20 años después, en el 2020, aún no lo valorábamos y no habíamos desarrollado esta forma de educación virtual, y nos tocó, ¿no es cierto? Nos tocó de plano, de pronto, y sin una formación. 20 años después de este paradigma de educación, nos tocó aprenderlo en un mes, 2 meses, con obvios resultados, tal vez favorables o no, el tiempo nos va a dar la respuesta. Sin embargo, de aquello estamos conscientes de que el estudiante y el docente deben tener un compromiso para este proceso, más el estudiante. Hoy estamos acá conversando y posiblemente si estuviéramos en clase con estudiantes de tal o cual nivel, es posible que ellos estén en otros procesos, ¿no es cierto? Es posible que ellos estén manejando otras actividades y no necesariamente las que nosotros tratamos de manejarlo aquí en clase. Para completar esta primera idea, voy a compartirles un video pequeñito de unos 30 segundos en donde se representa justamente lo que estamos manejando. Ajá, vamos a ponerlo esto. Bien, de alguna forma vamos ratificando lo que estamos conversando, ¿no? Solo que ahora ya lo definimos con autores. Bien, entonces, básicamente en esta parte del proceso de enseñanza, aprendizaje, tenemos acá una visión un poquito más amplia. Básicamente son 3 preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y por qué enseñar? No podemos ser aislados de este proceso, ¿no es cierto? Y para ello un ciclo, un poco adelantándonos,
preparación de la enseñanza, creación del ambiente propicio, enseñanza para el aprendizaje y responsabilidad de los profesionales. Sin embargo, si pudiéramos de alguna forma definirlo, debemos entenderlo completamente. Enseñar es, desde el punto de vista etimológico, vamos a definir el término, enseñar puede servir de apoyo inicial, ¿no es cierto? No es enseñar cualquier cosa, es mostrar exactamente lo que se desconoce. Esto implica entonces que tiene que haber una persona, un sujeto que conoce, que es el que puede enseñar, y otro que desconoce, que es el que podría aprender. Ojo estos verbos, ¿no? El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar. ¿Sí? No necesariamente por conocer una información o tener un conocimiento se puede enseñar y se desea enseñar. Hay quienes no tienen esa vocación. El que puede aprender, quiere aprender y sabe aprender. Esta parte de sabe aprender es mucho el compromiso y el autoaprendizaje que hemos venido conversando, sería el alumno. Entonces tiene que existir una predisposición de parte del alumno y de parte del profesor. Entonces, aparte de ellos, aparte de estos agentes que acabamos de hablar, estarían los conocimientos. ¿Qué significa esto? Es lo que se quiere enseñar o aprender. Los que ya dominan un poquito esta parte están los elementos curriculares, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en siguientes clases, pero básicamente son todos aquellos elementos que permiten formar el currículo, objetivos, contenidos, evaluación, etcétera, ¿no? Y también los procedimientos o los instrumentos que nosotros necesitemos aplicarlo para enseñar o para aprender. Esto lo vamos a denominar medios. Y de igual manera y fundamental, siempre vamos a enseñar para conseguir alguna meta. Que lo vamos a decir acá, objetivos de acuerdo al autor. Sin embargo, este acto de enseñar y de aprender sucede en un marco específico, determinado, ¿no es cierto? Y tiene muchas variaciones que tienen inclusive condiciones que pueden ser desde el punto de vista físico, infraestructura, social, cultural, de entorno, y lo que se denomina contexto, ¿no es cierto? Entonces, el profesor, el alumno, los elementos curriculares, el medio adecuado, el objetivo que queremos conseguir con la enseñanza y el contexto nos van a permitir completar un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. Entonces, de acuerdo con esto, en este gráfico podríamos considerar que este proceso, si nos damos cuenta, es un acto, ¿sí?, para llamarlo de alguna manera, mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos, sean estos conocimientos, hábitos, habilidades educativas, etcétera, a un estudiante a través de algún medio, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. Este gráfico es fundamental, se aplica a todos los niveles, es utilizado a nivel mundial, es utilizado a nivel de América Latina y es el mismo criterio que utilizamos acá en nuestro país. Entonces, este proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar, ¿no es cierto? Habíamos dicho que no es que son ni juntos, ni tampoco deben estar separados. Entonces, aprender también es el acto por el cual, ¿no es cierto?, un estudiante intenta captar o elaborar contenidos expuestos por un profesor o por cualquier otra fuente de información, ¿no? No necesariamente un docente, porque se puede leer o se puede lograr lo mismo de otros métodos, bueno, por cualquier fuente en todo caso de información. Este conocimiento es alcanzado a través de algún medio, de alguna técnica de estudio, de algún trabajo intelectual, de algún proceso, de algún proyecto, etcétera, pero siempre va a estar realizado en función de objetivos.
posiblemente no se identifiquen con los del profesor, ¿no es cierto? Y posiblemente, y es lo que sucede en nuestro país, posiblemente no está inclusive determinado un cierto contexto. Ha pasado mucho, ya vamos a ver cuando revisemos el tema de adaptaciones, el tema de manejo de contenidos, que posiblemente tengamos un currículo predefinido y no lo podamos modificar, y el entorno en donde estamos desarrollando este proceso posiblemente no sea el adecuado. Se me ocurre en la parte rural, yo estoy enseñando cómo determinar agua potable y en ese sector no existe agua, ¿sí? O cosas por el estilo, ¿no? Un poco exagerando el tema. Sin embargo, esta relación entre el aprendizaje va a agrupar, ¿no es cierto?, los actos que realiza el profesor con la intención de plantear situaciones que propicien a los estudiantes la posibilidad efectiva de aprender. Esto es importante, mientras que posiblemente, si solo manejamos un proceso de aprendizaje separado, puede divorciarse desde el proceso. Lo que nosotros queremos ahora es conjugar actividades que lo van a realizar los estudiantes. La idea es encontrar entonces resultados efectivos. Decíamos al inicio un cambio de conducta intelectual, inclusive de comportamientos afectivos, volitivos, y esto de alguna forma también nos va a resultar con éxitos en el resultado y en el objetivo que queremos esperar. Me he permitido poner esta imagen en donde podríamos hacer una comparación, porque el docente o el profesor, independientemente de la asignatura que se imparta, hace proyecciones frente a los alumnos, ¿no es cierto? En los tres ámbitos distintivos del ser humano, ¿no? El conocimiento, la valoración y la actuación. Estos tres fundamentales. Cuando nosotros enseñamos, pues definitivamente no solo transmitimos conocimientos, ¿no es cierto? También se promueven valores, también se promueven actitudes, se enseñan estrategias y modos de hacer las cosas. El ejemplo del profesor es fundamental. Entonces el alumno no solo tiene el conocimiento, sino que también aprende estas habilidades, estas destrezas, estas actitudes, estos valores. Y todo esto está enmarcado ¿en qué? Está enmarcado en los objetivos educativos. Y aunque en la práctica siempre debemos estar vinculados. ¿Algún micrófono está prendido, por favor? Por favor, ¿me ayudan con ese micrófono? La compañera Tania Beatriz, por favor. Muchas gracias. Decíamos que en la práctica, ¿no es cierto?, de alguna forma siempre van a estar complementados y vinculados con el proceso educativo, con el proceso evaluativo, con la evaluación como tal. Esto es indisoluble, ¿no es cierto? Aquí en la gráfica podemos nosotros diferenciar de alguna forma estos dos procesos, pero están completamente relacionados. En un caso, el proceso se inicia con una planificación, al elaborar nuestro diseño, ¿no es cierto?, para que se intervenga en el proceso, realizamos y evaluamos. Y en el otro caso aquí, bueno, lo que queremos nosotros un poquito responder. No. Gracias. Lo que queremos responder. Grande las imágenes, por favor. Enciende tu micrófono, Fernando, por favor. Gracias. Sí, justamente lo que sucede es que cuando silencian a los otros compañeros, también me silencian a mí. Perdón. Sí, está bien, no, es parte, así es la tecnología y esto nos suele suceder. No se asusten cuando prendamos la cámara y pase por atrás un perrito, un niño, es normal, ¿no es cierto? Somos humanos, estamos en casa y todo nos puede suceder. Así es que no es un problema, más bien
Entre todos nos colaboramos y estamos atentos para justamente, si es que se apagan los micrófonos, el mío también, poder resolverlos, ¿no? Entonces, como les comentaba... Antes de que pasen, si nos puede compartir esas diapositivas, porque en la plataforma no está todo completo. Sí, estas tienen un poquito más de imágenes y es más pesado. Yo les voy a compartir por Drive. Las que están, posiblemente estén con menos imágenes nada más, ¿no? El material Gracias. sí, con todo gusto. Sí, está amable, maestro, la parte derecha inferior para que amplíe la pantalla, porque todavía no está ampliada la pantalla y está muy pequeña. Parte derecha inferior. El problema está, el problema está en la presentación. Parte derecha, hay un poquito más. Eso es. Sí, Eso, le completemos. gracias. El tema está en la otra parte. Aquí yo tengo que salirme para compartir otros recursos, por eso le habíamos manejado directo. Pero bueno, vamos avanzando. Gracias más bien, ¿no? Entonces, mencionando que en este gráfico tenemos una relación directa y en la primera parte, en el proceso educativo, nosotros queremos responder qué se pretende enseñar. Para aquello nosotros, claro, planificamos, realizamos nuestro diseño y evaluamos si se ha cumplido o no el proceso. ¿Qué deseamos que aprendan nuestros estudiantes? En el otro caso, en el proceso evaluativo, en cambio, vamos a preguntar qué es lo que se quiere valorar, qué aprendizaje se pretende valorar, cuáles son los resultados a valorar en el proceso educativo. Y si lo podemos hacer una comparativa visual, podríamos demostrar que la relación existente entre los dos procesos, entre estos dos esquemas, son bastante y fundamentales. Lo que significa que no lo podemos manejar por separado. Si bien este proceso que estamos mencionando es aplicable y todos los que estamos en esta sesión podemos evidenciar lo que se aplica a todos los niveles, hay una particularidad en instituciones de educación superior. Son creadas, pues, como conocemos, para formar profesionales capaces de desenvolverse en una sociedad interactiva, dinámica, que va a generar cambios productivos, etcétera, que vamos a ser generosos con el medio ambiente, amante de la naturaleza, como nos indican. Sin embargo, hay unos enfoques específicos que debemos considerarlo para este proceso. Primero, la pertinencia. ¿Qué significa? La necesidad, ¿no es cierto?, de que nuestra institución como tal se sintonice con nuestra realidad, con el mundo actual, con sus dinámicas. Es fácil notar que cuando nosotros generamos un bachillerato técnico complementario en alguna área o de profesionalización, por ejemplo, se está solucionando un problema puntual que existe. Sin embargo, en las universidades se hace el estudio de pertinencia a ver si una carrera, una profesión es necesaria en nuestro entorno. Y parece ser que no lo estamos manejando bien este criterio porque existe una tasa de desocupación alta, ¿no es cierto? Nuestros profesionales, si bien es cierto, pueden estar trabajando, tal vez no en el área para que fueron formadas. Este es un tema de pertinencia. El segundo es un tema de vinculación directa con el sector productivo. Nosotros necesitamos generar soluciones productivas a la sociedad. Ahora con este cambio de gobierno vendrán nuevos lineamientos que tenemos que estar atentos. Como tercer aspecto, la naturaleza social, ¿no es cierto? La vinculación del profesional con su entorno directo. Y el cuarto, denominado integral, que justamente por ello hoy se hablan de asignaturas y cátedras integrales, en el cual se resulta de alguna forma una síntesis de todos estos tres aspectos anteriores analizados y le introducimos al currículum como un eje central de la pertinencia. Entonces, sobre todo aquello, si partimos de la esencia del criterio que queremos que la universidad y las instituciones educativas deban considerar la realidad del momento para generar nuestro currículo, estamos hablando de que tiene que ser un proceso altamente dinámico.
desde el mismo currículo nacional. Sin embargo, el currículo nacional no ha sido actualizado en los últimos años, así es que en eso tenemos que ir aportando. Ahí, de alguna forma, se ajusta con la parte de adaptación curricular, ¿no es cierto? Entonces, queremos vincular o correlacionar el accionar del nuevo profesional, del nuevo perfil que estamos generando con la identidad social que tenemos ahora el momento. Entonces, básicamente nosotros debemos trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? En cualquier nivel. Bien lo decía, hay un autor ecuatoriano, Barcia, en el 2015, justamente de donde nace esas conclusiones del video, que es muy interesante, ¿no? Detectan los problemas que tenemos en todo nivel de educación, y es justamente que los estilos de enseñanza y aprendizaje no rebasan al plano productivo. Existe una insuficiencia de aprendizaje en los alumnos. Esto significa que no comprenden posiblemente todos los sustentos metodológicos que se desarrollan en la asignatura. Y por supuesto una poca preparación docente como último aspecto. Con ello lo que nosotros queremos ocasionar en este momento es darle la perspectiva comunicativa a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos que en realidad sea efectivo el resultado que tenemos. No es menos cierto que en los últimos años se ha dado muchísima importancia a esta relación educación-comunicación. Hoy podríamos de alguna forma definir que esto sería una construcción de significados que tienen como base la comunicación. Entendiendo esto como un conjunto de recursos personales, recursos psicológicos, recursos pedagógicos, que un profesor utiliza o podría utilizar, ¿no? Finalmente, en relación con los estudiantes. Esto debe venir acompañado no solo de conocimientos, ¿no es cierto? Que de alguna forma la ciencia ya lo explica, nosotros vamos, leemos un libro, estudiamos, nos formamos para ello, sino también de un proceso de sensibilidad, un proceso de afectividad. La idea es que se potencie el crecimiento personal. Recordemos que con esta voluntad, con este criterio formal, si cabe el término de formación, nosotros vamos a lograr un compromiso de mejora y de pertinencia a nuestro entorno. Entonces, la idea es que la práctica pedagógica en el día a día sea percibida como un proceso de construcción de significados, como lo mencionamos, ¿no es cierto? Y la comunicación se va a desarrollar en el aula, debe posibilitar el desarrollo de este clima favorable entre todos los participantes de este proceso. Ya lo habíamos mencionado, no solamente es profesor y alumno. Sin embargo, no es difícil que nosotros veamos hoy por hoy, en la mayoría de aulas de clase, los estudiantes de alguna forma tienen que atender al profesor. Y claro, el profesor, como es el que tiene el conocimiento, de alguna forma se transmite como una verdad absoluta, ¿no es cierto? Y de alguna forma también se da un poco margen para que el estudiante pueda reflexionar y llegar a soluciones de forma independiente. De hecho, conocemos que si no se responde lo que el profesor dijo en clase, o lo que dijo el autor, o lo que dijo este libro, posiblemente la evaluación sea negativa. Y limitamos a que el estudiante pueda analizar y reflexionar. Posiblemente en algunas asignaturas sea más complejo aplicar esto que en otras, ¿no? Pero bueno, es por todas estas cuestiones que nuestra pregunta principal o nuestra interrogante principal será lo que tenemos justamente en pantalla en este momento. ¿Bajo qué concepción y con qué procedimientos se realizan los cambios fundamentales para desarrollar un proceso docente educativo, comunicativo, independiente y creador? Personalmente pienso que tenemos mucho por andar en esto. Por un lado, pienso que hay inclusive la voluntad docente
posiblemente inclusive las autoridades institucionales, pero posiblemente también estamos regidos en una normativa bastante rígida, pese a que hay una cierta flexibilidad en algunos ciertos contenidos, o bueno, en algunos ciertos niveles de adaptación, sigue siendo una camisa de fuerza. De aquí entonces que lo que nosotros queremos, o el objetivo de esta perspectiva comunicativa, es caracterizar que el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje sea uno de los componentes fundamentales, ¿no es cierto? El objetivo, a dónde queremos enfocarnos, pero siempre tomando en cuenta una dimensión comunicativa, es decir, el tratamiento didáctico de este proceso propicie en la práctica una interrelación entre profesores y alumnos y entre los alumnos como tal, y por lo tanto permita también una implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Pero bueno, un poco si caracterizamos el objetivo separado de los demás componentes del tema curricular, de ninguna manera significa que se desconozca el carácter sistémico de todo el proceso curricular, solamente que estamos indicando que con la caracterización de este objetivo podríamos, desde una dimensión de comunicación, mejorar este proceso. Y en aquello nos vamos a enfocar un poquito más. Mañana vamos a ver los métodos y los procesos, y vamos a tener que todo esto tiene una relación directa, y por ahí se está enfocando también el nuevo currículo. No sé si alguien de ustedes tiene la oportunidad de participar en la construcción. Se está enfocando en esto, ¿no? Un cambio radical aquello. Bueno, sin embargo, existen muchísimos trabajos que tratan de el problema de los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inclusive algunos lo clasifican diferente, lo trabajan diferente, hasta cambian solo palabras o cosas por el estilo, pero bueno, siempre vamos a encontrar diversas clasificaciones, funciones, características, y de alguna forma hasta principios para la determinación y formulación de estos objetivos. Ya sea esto un plan de estudio, plan de clase, asignatura, etcétera, ¿no? Sin embargo, a ello también se les denomina de diferentes maneras, ¿no es cierto? Hemos hablado de objetivos funcionales, instructivos, terminales, objetivos específicos, objetivos operativos, etcétera. Acá también se han realizado varias taxonomías, ¿no es cierto? Bueno, conocemos la más común, la taxonomía de Bloom. Inclusive se ha llegado a plantear que los resultados esperados del aprendizaje por parte del estudiante se lo maneja en términos de conductas observables. Ahí hablamos de objetivos operativos, ¿no es cierto? Pero bueno, el planteamiento de estos objetivos en realidad es un componente indispensable en toda actividad, no solamente en la educativa. Y ha sido trabajado por cientos de tendencias psicológicas sobre aquello, ¿no? Desde aquellas tendencias que de alguna forma extrema, mecánica y particularizada han argumentado la necesidad de algún proceso específico, por ejemplo, el hecho del conductismo, del neoconductismo, ¿no es cierto? Hasta aquellas reacciones que han pretendido inclusive negar la existencia de objetivos, ¿no es cierto? Inclusive algunos eliminan del vocabulario psicológico y didáctico este término y de alguna forma lo designan con otros más abarcadores, si cabe el término, como es el proyectos, finalidades y otros, ¿no? Sin embargo, producto de esta influencia que ha ejercido la parte tecnológica que ahora nos conlleva, el criterio que actualmente dominamos en la práctica educativa consiste en darle prioridad al objetivo en la programación de la enseñanza. Incluso establece una relación muy estrecha entre objetivos y los resultados a lograr, ¿no es cierto? Quedando así todo el proceso evaluativo determinado por los objetivos inicialmente previstos. Y de hecho, ustedes conocen
todos los procesos de auditoría que estamos viviendo actualmente, si bien es cierto, nos analizan el PI, PCI, etcétera, 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 al final lo que quieren saber es si es que nuestros objetivos, resultados esperados, se han cumplido. Entonces, de igual manera, se está vinculando estos objetivos los demás componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, un poco ya vamos aterrizando en el pensamiento latinoamericano. Han surgido muchísimas críticas al paradigma didáctico de los objetivos conductuales. Por ciertos presupuestos teóricos de los que parten, ¿no es cierto?, de los donde nacen este paradigma. Y se ha rechazado de plano en algunas tendencias que han llegado a posturas tan extremas que, como les decía, de alguna forma niegan o rechazan inclusive el término o la palabra como tal objetivo. Y han utilizado otras, ¿no?, como finalidades, como proyectos, propósitos. Pero al final lo que se quiere es dirigir el fin al que se quiere lograr. Sin embargo, esta postura se contrapone hasta cierto hecho, ¿no es cierto? Porque toda actividad que nosotros hacemos se construye sobre la base de finalidades o de objetivos que orientan las acciones humanas, ¿no es cierto? Y en pos de sus metas, tal como lo tenemos en pantalla. De aquí que no es posible prescindir o de alguna forma restar importancia a los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos cambiar el nombre, sí. En sí lo importante no es la palabra que se utilice. Ya vamos a ver la parte legal, como les decía, siempre tenemos una camisa de fuerza, cómo lo vamos a mencionar. Pero bueno, lo importante en sí no es la palabra que se utilice o en su denominación, sino el contenido que este término que utilicemos se designe, su forma de concebirlo, el significado en relación con el aspecto de la realidad que esto queremos abarcar, ¿no es cierto? ¿Cómo entender entonces el objetivo en la enseñanza desde una dimensión comunicativa? ¿Qué funciones deberíamos desempeñar en este proceso? Son las preguntas que debemos nosotros manejarnos antes de construir el mismo PI o de modificarlo si es que estamos en este proceso. Porque todo esto es la orientación para nosotros aterrizarlo en el aula, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, que estamos analizando, los objetivos tienen una significación fundamental. No como enunciados fijos, no como enunciados inmutables, que se tenga que lograr a cualquier costa, sino más bien como guías orientadoras del proceso. No puede concebirse bajo ningún concepto que los fines o los propósitos que el docente, el educador, la institución educativa se trace, tengan necesariamente que traducirse de forma directa en los resultados concretos, en resultados que se puedan observar, en resultados medibles. Esto se da porque, a ver, por un lado, los estudiantes se diferencian sustancialmente entre sí. Obviamente no vamos a lograrlo. Comienza su aprendizaje inclusive con niveles de desarrollo diferentes, tanto en conocimientos como habilidades, proceden de medios familiares y entornos sociales variados, diferentes. Cada estudiante posee una historia de vida particular y, por supuesto, rasgos personales muy, muy, muy diversos. Esto entonces hace que la influencia educativa sea vinculada, ¿no es cierto?, a esquemas referenciales diferentes, por un lado. Y por otro lado, durante el propio proceso, la vida de cada alumno transcurre de forma muy, muy diferente. Enfrentan situaciones muy diversas y claro, eso como lo habíamos mencionado desde un inicio, nos va a dejar una huella en nuestra personalidad. No es lo mismo un estudiante en la virtualidad que tenga internet en casa, o un estudiante que tenga que salir al parque a conectarse, ¿cierto? Desde ahí ya tenemos dos ambientes totalmente diferentes. Entonces, de aquí viene justamente y es rescatado algo que todavía está en vigencia, y esto lo rescata también el Ministerio de Educación de Ecuador. La pedagogía por objetivos responde a un modelo cerrado de programación
que se limita a comprobar el logro de un objetivo, mientras que la enseñanza, al ser un modelo abierto y flexible, debe considerar el proceso seguido por cada alumno. Esto es un reto bastante complicado, bastante amplio para los que tenemos que operativizarlo en el aula, ¿no? Pero bueno, como lo señala este autor, por imperativo del esquema conductista, solo son objetivos los que representan las conductas observables, ¿no es cierto? Estos objetivos van a concatenarse para alcanzar otros objetivos más generales, que es en este caso nuestro currículo nacional, y que tiene que alinearse al proceso nacional. O sea, definitivamente esto es una realidad. Sin embargo, en esta concepción conductista existe un isomorfismo, ¿no es cierto?, si cabe el término, entre objetivos propuestos y los logrados, tanto y cuanto que unos y otros pueden concretarse en términos conductuales, ¿no es cierto?, y eso es peligroso. Este autor propone una concepción más flexible. O sea, la propuesta que se quiere manejar y que se está planteando en el nuevo currículo es un poco más abierta del objetivo, que es la que de alguna forma nosotros lo estamos como país asumiendo, donde no se da una coincidencia completa o total entre el objetivo propuesto y el objetivo logrado, sino que se considera el objetivo declarado como una guía orientadora del proceso didáctico del aprendizaje, ¿sí? Es decir, no necesariamente vamos a tener esta concepción o esta coincidencia total al final, ¿no es cierto? Sino es una guía que lleva al final una concesión por parte del estudiante que nos va a dar un resultado peculiar para cada uno de ellos, ¿no es cierto?, de acuerdo con sus propias características. Entonces, esta concepción se asume acerca de un papel de los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder ayudar a precisar una definición al respecto de lo que queremos trabajarlo. Entonces, estos objetivos, por manejar el mismo término nada más, del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen los fines o resultados previamente concebidos como un proyecto abierto y flexible, que tiene que guiar. Ya no es una camisa de fuerza, no es un camino que se cumple y si no se cumple somos mal calificados, simplemente es una guía. Que guían, valga la redundancia, es una guía para las actividades de profesores y estudiantes, para alcanzar las transformaciones que queremos en último momento, ¿no es cierto? Como expresión de ¿qué? De un encargo social. Este encargo social nos plantean a la escuela, al colegio, a la universidad, etcétera, y que reflejan el carácter también social del proceso de enseñanza, y que esto nos va a servir de un vínculo entre la sociedad y la academia, en todos los niveles. Entonces, podríamos de alguna forma deducir que estos objetivos constituyen el componente que mejor refleja el carácter social del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y claro, de alguna forma esto nos instituyen en la imagen que queremos formar. Es lo que la sociedad nos pide o lo que nosotros queremos entregar a la sociedad. Y este perfil, esta imagen del resultado, es lo que nosotros queremos lograrlo, ¿no es cierto? Entonces esto funciona y juega una función de orientación dentro del proceso, lo que equivale a decir que nosotros influimos de alguna forma, digo nosotros como todo el sistema educativo de nuestro país, en el desenvolvimiento de todos los elementos que acompañan al proceso de enseñanza, y entonces va a cumplir las siguientes funciones, como lo vemos en pantalla. Es un elemento didáctico en el que se plasma y se concreta la intencionalidad educativa. Influye en el comportamiento del resto de los componentes curriculares, y esto en relación de ¿qué? De una subordinación y coordinación que van a influir sobre el mismo comportamiento. Orienta la actividad de profesores y estudiantes, pues de alguna forma al especificar el fin a lograr,
se guía la estructuración del proceso para lograrlo, ¿no es cierto? Y hasta esto el nivel debe llegar debemos llegar a un nivel de un desarrollo planificado, previsto. De alguna forma tendremos que manejarlo de esa manera, ¿no es cierto? Como decíamos, es una guía. Constituye además un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso. Esto tiene razón, porque de alguna forma permite, en unión de otras determinaciones que lo hacemos en la práctica, vamos a evaluar las acciones logradas por los estudiantes, la propia actividad del profesor, la programación previamente planificada en su proceso de realización, y de alguna forma también comparamos las diferencias alcanzadas entre cómo fue el nivel de entrada y cómo fue el nivel de salida de los estudiantes luego del proceso. Entonces, justamente es la caracterización de esta característica, si cabe mencionarlo así, que es abierto y flexible, de estos objetivos del proceso, que no agota, ¿no es cierto?, una nueva conceptualización de este proceso. Por eso queremos enfocarlo a un ambiente comunicacional, hoy por hoy a un ambiente colaborativo. Desde entonces, desde la concepción de nuestro país, resulta fundamental importancia el contenido inclusive de cómo formularlo, de cómo plantearlo. Pero bueno, de acuerdo con la teoría de la actividad que estamos manejando en la formulación del objetivo, debemos expresarlo, el vínculo con la actividad a realizar, en relación con el objeto que vamos a transformarlo. Esta exigencia vincula de alguna forma el objetivo con el contenido de la actividad. Es lo que queremos expresar, y en consecuencia de esto tenemos el contenido de la enseñanza. Es decir, los problemas o tareas que nosotros propongamos a nuestros estudiantes deben estar estrechamente vinculados con el conocimiento que queremos o que se aspira que se logre. De esto depende de gran manera el éxito de la enseñanza, ¿no es cierto? Esto ya lo manejamos. La necesidad de vincular este objetivo con la actividad a realizar por el estudiante exige que la formulación sea en términos de acciones o tareas a resolver por el estudiante. En la pedagogía por objetivos, un poco por su carácter específico programado, las tareas que debe desarrollar el estudiante se van a reducir, ¿no es cierto? La idea es que en algunos casos establezcamos la apropiación de los procedimientos o la apropiación de los algoritmos o la apropiación de los procesos preparados por el profesor para que conduzcan o se realice una actividad productiva, ¿no es cierto? Claro, ahí participarán muchos procesos de memoria, fijación, retención, etcétera. Sin embargo, el proceso, lo que queremos lograr es que no tengamos que generar demasiadas tareas, sino más bien establecer las necesarias para que se apropien de estos procesos o de estos algoritmos o de esos conocimientos. Claro, en contraste, por el carácter generalizado que estamos trabajando, se va a dar una mayor apertura, una mayor posibilidad justo de adaptaciones, ¿no es cierto?, a situaciones concretas, situaciones ulteriores, precisiones, etcétera. De alguna forma, teniendo en cuenta que los intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta las características del grupo, debe ajustarse a la concepción del aprendizaje dentro y vincularlo de alguna forma con nuestro proceso comunicativo. Mañana, cuando veamos los métodos y procesos, vamos a entender cómo vincularlo dentro del punto de vista comunicativo. Y luego, cuando apliquemos las TICs, vamos a entender de mayor manera que esto es lo que se espera y lo que se quiere, ¿no es cierto? Pero bueno, van a haber casos también en que el estudiante no domine los conocimientos o no disponga de los recursos o las habilidades necesarias. Entonces ahí, claro, nosotros tendremos que plantear alguna adaptación o bien cursos introductorios o procesos de formación previos para que
justamente pensando en estos fines, o más bien pensando en esta habilidad que debe tener el estudiante previo o completar el conocimiento que se debe tener, lo podamos hacer, ¿no es cierto? Lo importante es que nosotros como profesores partamos de un punto de entrada, un nivel de entrada, ¿no es cierto? De hecho, nuestro currículo tiene esas características, tiene una secuencialidad para evitar vacíos, para evitar redundancia de conocimientos. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no funciona al 100%. Para ello, las adaptaciones, ¿no es cierto? De todas formas, siempre debemos partir de un punto de entrada, de un nivel cero, ¿no es cierto?, en donde arrancar nuestro proceso. Bien, entonces, de alguna manera, si de alguna forma podríamos deducir, todo va a cambiar esta concepción, va a cambiar el lenguaje en el que se formulen los objetivos, los fines, los proyectos, etcétera. Si es que de pronto antes se formaban de una manera descriptiva, ahora se lo hacen en términos de acciones productivas, ¿no es cierto? En términos de acciones intelectuales que debe realizar el estudiante. Esto permite no solo una mayor objetividad en la formulación, sino también una mayor posibilidad para que se pueda desempeñar la función de guía que nos corresponde dentro del proceso. Además de que se facilita la instrumentación en el proceso, también se va a posibilitar la valoración, ¿no es cierto? Esta evaluación que no es al final del proceso, es durante y al final del proceso. Y claro, cuando aspiramos como docentes a retroalimentarnos sobre los resultados logrados, podríamos también analizar y retroalimentar al estudiante sobre su desarrollo alcanzado. ¿Sí? Entonces, para garantizar esta formulación correcta de los objetivos desde el punto de vista comunicativo, ellos deberían ser comprensibles, es decir, que exista claridad en la redacción, que se comprenda claramente qué es lo que se quiere lograr, cómo se quiere que se realice, y que, claro, la forma de escribirlo esté acorde al desarrollo del estudiante. Tienen que ser viables, esto significa que se puedan lograr, teniendo en cuenta todos los aspectos que conllevan a una actividad dentro del aula, una actividad en el proceso, el tiempo, el material de estudio, el nivel justamente de inicio, de entrada de los estudiantes que se domina, las posibilidades reales de que nuestros estudiantes puedan superar las ciertas insuficiencias de requisitos previos, de recursos, de realidades sociales, de realidades familiares, ¿no es cierto? Bueno, pero esto no significa, o de ninguna manera se quiere decir que no sean susceptibles de modificarles y de ajustarles en relación con los intereses de nuestros estudiantes o con las condiciones que se impongan, ya sea de entorno, institucionales, legales, de gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente tienen que ser susceptibles de ser valorados, es decir, contener algunos indicadores que nos permitan una valoración ulterior. Ahora, para que estos objetivos, finalidades, como decíamos, bueno, aquí estamos utilizando un término mundialmente aceptado, pero en nuestro currículo se define de otra forma. Pero bueno, para que esto implique a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, se debería definir exactamente lo que se necesita, es decir, lo interesante y lo conveniente. Debe existir una flexibilidad entre profesores y alumnos y se debe establecer los objetivos reflejando lo convenido para que sea, de alguna forma se pueda individualizar y se pueda convertir en una tarea para ambos roles, ¿no? Esto es importante. Esto tiene que darse desde el primer momento, desde la primera clase, si es que lo bajamos a nivel de aula. Noten ustedes, como lo hicimos el día de ayer,
después de la presentación del tema a desarrollar por parte del docente, del profesor, también se deben plantear las expectativas individuales y grupales. Sí, esta fue la experiencia que lo logramos ayer y fue bastante alimentadora. Y deben ser recogidas, ¿no es cierto? Y lo recogimos, lo valoramos, hemos conversado con la organización para manejarlo. Entonces, esto se refleja que lo estamos manejando de acuerdo al proceso que se está trabajando. Ahora bien, a modo de resumen, si podríamos establecer algunas recomendaciones que deberíamos considerar para que desde el planteamiento de la finalidad, de los objetivos, de los proyectos generales, particulares, específicos de cada asignatura, etcétera, se garantice la comunicación profesor-alumno. Quiere decir que nuestros objetivos tienen que ser lo más concretos posibles y con una sola intención pedagógica, es decir, una acción de acuerdo a las condiciones reales existentes para su cumplimiento en tiempo y en forma. Tiene que elaborarse de una forma clara para que sirvan como guía. Ojo, es una guía, no es que debemos cumplirlo, no es una camisa de fuerza, pero claro, mientras más se logre, mejor. Tenemos un micrófono, por favor. Entonces nos va a servir esto de guía para orientación al trabajo y al profesor y al estudiante. Deben ser negociados con los alumnos. No significa que vamos a negociar el plan de trabajo, los estudios, los conocimientos, sino que vamos a tomar en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes y los consecuentes que deben alcanzar, ¿no es cierto?, durante el desarrollo de nuestro proceso, una unidad, un módulo, etcétera. Y también el nivel de desarrollo intelectual del grupo. La negociación es el proceso, ¿cómo lo vamos a lograr? Hay una cierta flexibilidad, no se puede negociar otra cosa. Que expresen lo que deben desarrollar los estudiantes, tanto en los ámbitos intelectual, educativo, político, etcétera, de acuerdo a cómo esté planteado, y se debe tener presente que el nivel de asimilación del conocimiento al lugar se vaya a lograr, pues se vaya cumpliendo, ¿no es cierto? En sentido general, entonces, estos proyectos o estos objetivos que queremos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje van a responder a un proceso participativo, a un proceso comunicativo, un proceso desarrollador. La idea es que este proceso de cambio educativo o de orientación educativa tiene que ser flexible, personal, ya lo habíamos mencionado, negociado, ¿no es cierto? Tiene que ser cognitivo y entre otros temas que nosotros podríamos irlo definiendo y que se tienen que definir en el método a trabajar. Para un poco fortalecer lo que acabamos de mencionar, me voy a permitir compartirles un último videíto este es más cortito, unos segundos nada más, que de alguna forma pretenden reflejar lo que acabamos de mencionar. Ajá. Es este de aquí. Incluir audio. Perfecto. Corregido las pruebas. Buenos días. Ya he corregido las pruebas y con esas notas tan bajas no podrán aprobar la asignatura. Pero si hemos trabajado muchísimo todos los días, hemos participado en clase y además hemos tenido muy buenas notas en todos los trabajos. La prueba escrita es lo más importante de la asignatura. He trabajado muchísimo para nada. Buenos días.
Hoy vamos a empezar una situación de aprendizaje sobre geometría. Necesito que se esfuercen, atiendan, participen y hagan todas las actividades. Ya saben que la evaluación es continua y todo lo que hacemos lo tendré en cuenta. Vale, lo vamos a intentar. Quiero felicitarles porque han participado en clase y han hecho todas las actividades. Gracias, estamos muy contentos. Carlos, me gustaría hablar contigo de tu última prueba escrita. Claro, quiero ver cómo me salió. Bueno, estoy muy contento porque aunque no resolviste el problema correctamente, planteaste todos los pasos y además tienes parte del proceso bien. Por ello, vamos a intentar mejorar el cálculo. Practica las operaciones y pregúntame cuando lo necesites. Muchísimas gracias, profe. Ya sé lo que tengo que mejorar y cómo aplicarlo para la próxima ocasión. Bien, si nos damos cuenta, de alguna forma se ha tratado de enrumbar, se ha tratado de procesar cómo sería un acuerdo, un proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje y que está basado en lo que va a ser el nuevo currículo nacional también. Hay un trabajo latinoamericano para hacer aquello y esto permite que podamos irnos enfocando en esta realidad. Ahora bien, ¿qué métodos y qué técnicas lo vamos a utilizar y cómo vincularlo en nuestras áreas? Pues lo vamos a ir trabajando el día de mañana y el día jueves. Me gustaría saber hasta aquí si tienen alguna inquietud sobre lo planteado, si les quedó alguna duda o si estamos orientados. Nuevamente indicar de que esto es un compendio de toda la información que existe para este tema, ¿no? Y que, claro, para profundizarlo un poco más, la recomendación que ustedes como alumnos en este caso, lo podamos revisar el material que está en el aula virtual. Seguro que con eso se complementa también un poco más la información y claro, sobre la marcha tendremos más inquietudes y más dudas. Por aquí veo compañera Jenny Cabrera, nos ha levantado la mano, por favor. No, era acerca de que las diapositivas que usted estaba presentando no estaban en la plataforma. Entonces yo había solicitado que nos facilite todo completo. Con todo gusto. Pero me llamó la atención algo. Yo tuve la oportunidad de participar en un taller de educación acerca de adecuaciones curriculares, las llaman en Chile. Y me llamó la atención de ellos porque los objetivos de ellos en cuanto a educación son súper concretos. O sea, si me ponían el ejemplo de que si el niño en segundo de básica debe aprender, por decirle, el fonema M, ¿ya? Entonces, dentro del proceso del fonema M van varias cosas. Implicaba el tiempo y todo en conciso, ¿no? Pero yo a rato sí he revisado el currículo nacional y es como que tanta destreza no va con relación concreta a cumplir un objetivo. Es como desde mi punto de vista, es como un enorme paraguas que quiere cubrir algo tan corto. Bueno, sí, nosotros conocemos los pilares del currículo nacional que va enfocado justamente a temas personales, cognitivos, conductuales y de pertinencia, ¿no es cierto? Y justamente en la desagregación se va un poco definiéndolo, pero sí, es bastante amplio. Algunos son, como usted lo indica, un poco amplios es el término para no complicarnos. Sin embargo, bueno, ya se llama adecuación, es lo mismo acá, también lo llamamos en algunos lugares de adecuación, adaptación curricular. Justamente de eso se trata, ¿no? Tratar de aprender, tratar de alinearnos al currículo nacional
Ya lo veremos más adelante cuando hagamos la planificación. Y con esta cierta alineación, tratar de que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea pertinente, sea flexible y podamos lograr el objetivo esperado. Sin embargo, de aquello no podemos alejarnos mucho porque cuando nos vienen a evaluar nuestro proceso, ustedes conocen las evaluaciones internas de aula inclusive, es una matriz bastante rígida. Ahí solamente sí o no. No nos dice sí se ha logrado, sí se está trabajando, o han habido estas limitaciones, simplemente es un sí o un no. Entonces, en ese sentido, claro, tenemos que ir aportando, tenemos que irlo mejorando. Compañero Germán, por favor. Una consultita, doctor, disculpa. Por ejemplo, en el logro de objetivos, uno debe dar un poco más debe dar importancia más al resultado o al proceso. En esa parte que me guíe un poquito, por favor. Bueno, ¿más al logro de resultados o al proceso mismo? Tenemos mucho que trabajar en eso, ¿no? Nuestro currículo nacional nos enfoca de alguna manera y nos da una cierta libertad, ¿no es cierto?, para tener un proceso adecuado y que se logre el mayor resultado posible. Sin embargo, en la evaluación que nos hacen, pues tenemos un problema diferente porque se evalúa de acuerdo al cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, tendríamos que esperar. Yo pienso que tenemos que esperar a qué es lo que sucede en el nuevo currículo que tiene que salir este año con la nueva tendencia también política, porque esto influye, aunque no nos guste, aunque no querramos, influye en todos los procesos. Si me preguntan mi criterio, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el proceso y el resultado. ¿Por qué? Porque pues, no somos robots y segundo, hay muchos factores externos que intervienen. Entonces es posible que se logre un proceso adecuado, pero el resultado no, por factores exógenos, ¿no es cierto? O es posible que se logre un resultado, pero el método no sea el adecuado y posiblemente compliquemos, como nos damos cuenta, el tema conductual, la vida del estudiante. Entonces yo pensaría que tiene que haber un equilibrio, pero que también sea reflejado en una evaluación que tiene que ser para mejoramiento continuo, no una evaluación censuradora para categorizar o valorar algún profesional o una institución. Pero eso vamos a irlo definiendo porque tenemos que alinearnos, como les mencionaba, inclusive hasta para crear nuestro PI, nuestro PCI, etcétera, tenemos que ver las disposiciones que nos dan el gobierno en este aspecto, ¿no? Y como siempre estamos evaluados en función de los objetivos previstos. Compañero Julio César, por favor. Gracias. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches con todos. Hay una cuestión que muchas de las veces al generar o al trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje se nos va de las manos. Cuando nosotros trabajamos en la elaboración de un currículo, estamos en el proceso de diseño curricular, se nos dice que tenemos que considerar por lo general 4 componentes o 4 elementos esenciales, independientemente del currículo que este sea para educación general básica, bachillerato a nivel superior. Y son justamente los objetivos, en este caso respondiendo al para qué, aquellos contenidos respondiendo a la pregunta del qué, la metodología respondiendo a la pregunta del cómo, y la cuestión de la evaluación respondiendo a la pregunta del qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Cómo nosotros podemos, estimado Fernando, dinamizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, ya en la práctica curricular, estos elementos tan esenciales que dependiendo de una u otra instancia pueden variar? Porque cuando nosotros revisamos nuestro currículo nacional, hablábamos en algún momento del hexágono curricular, hoy inclusive ya lo han diseñado en un tipo 3D al diamante curricular, pero que básicamente, o sea, varía muy ligeramente. Pero la cuestión es, ya lo decía alguien hace un momento, nos olvidamos, es decir, planteamos un objetivo,
A veces escogemos contenidos o trabajamos contenidos o destrezas también, porque recordemos que en nuestro currículo nacional los contenidos o temas se encuentran inmersas dentro de las destrezas. Y luego la metodología que utilizamos nada que ver con lo anterior y finalmente la evaluación es un divorcio. Y eso nosotros lo podemos comparar inclusive ya al finalizar el bachillerato, en este caso dentro del Ecuador. Lo que se evalúa son netamente contenidos, cuando se supone que tenemos un currículo generado por destrezas. Y hay otra cuestión, se supone que en el currículo nacional nosotros tenemos un perfil de salida del bachiller ecuatoriano que está muy bien enunciado, justo, solidario, innovador, pero al momento de evaluar, ya cuando alguien decía, si evaluamos producto, proceso o producto, hablemos del producto, no hay una concatenación entre lo que hemos trabajado, se supone, durante todo el proceso y lo que se supone se debería valorar al final. O sea, estamos hablando de que yo quiero chicos que sepan mucha matemática, mucha química, mucha biología, y en qué momento analizamos si es que este ser humano, este individuo, en realidad ha sido justo, innovador, solidario. Y hay una cuestión que tenemos que recordar. Se supone que el currículo está invitado a ser el nexo entre la sociedad, las demandas que éste tiene y cómo la escuela le puede de alguna u otra manera responder, pero hoy por hoy solamente analicemos esa situación y nos hemos perdido. Entonces, mi pregunta va ahí nuevamente, ¿cómo dinamizamos el proceso o en el proceso de enseñanza-aprendizaje estos 4 componentes sin dejarlos de lado? Bueno, no, pues estamos en esa lucha ya varios años en nuestro país. Los compañeros que han tenido la oportunidad de estar en otros países se darán cuenta que en realidad se está enfocando también a los 3 pilares que nosotros tenemos en papel, ¿no es cierto?, pero que no se están ejecutando en la práctica. Sin embargo, bueno, para el diseño curricular, según nuestro país, le hace falta 2 aspectos, ¿no es cierto?, que son los fines y los recursos. No solo los 4, bueno, según la norma de nuestro país, pero en general entendería que los fines están dentro de algún otro componente y los recursos también dentro de metodologías y evaluación. Pero bueno, aquí lo han separado. Sin embargo, de ello, ¿cómo conjugarlo eso? ¿Cómo medirlo eso? Pues aquí estamos 180 docentes, tenemos que desde nuestra trinchera, digo yo, tratar de ir aportando en el nuevo currículo nacional para tener un techo más adaptativo a nuestra realidad, más justo, más solidario, más innovador, que es el perfil que está planteado hasta el momento, y que el momento de la evaluación, por supuesto, se necesita una consignación de una calificación, se evalúen todos estos aspectos, porque la evaluación al final termina siendo únicamente, como usted lo menciona, de contenidos y no del proceso como tal. Aunque de alguna forma sí hay los esfuerzos para lograr esto, todavía seguimos en conocimiento, no en comportamiento, no en responsabilidad social, no en aporte. Comparto plenamente con su criterio, es una tarea a resolverlo, es un trabajo a solucionar aún. Es un tema pendiente. Sin embargo, entre todos podemos ir aportando desde nuestro lugar con estas adaptaciones, irlo generando para que llegue a ser una norma de país. Más bien, muchas gracias. Justamente es el problema que tenemos. Bien, no sé si tendríamos alguna otra pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. De lo contrario, pues el día de hoy, como ayer nos quedamos un poco tarde, hoy les recompenso, salimos un poco más pronto. Si no hay alguna inquietud, yo les agradezco mucho por su participación el día de hoy, la invitación a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos con lo que está en el aula virtual y también la invitación a cuidarnos, a seguirnos cuidando mucho y nos veríamos el día de mañana 8 de la noche. Me levantó la mano Sandra, compañera Sandra Cano. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Doctor, yo me atrasé de ingresar al curso porque tuve problemas en la computadora. Quisiera ver si es la posibilidad de que me envíe el tema para desarrollar. Sí, todo está en el aula virtual. No sé si ya tiene acceso.
Está todo el material. En las diapositivas las voy a compartir por medio del WhatsApp, porque ahí tenemos más disponibilidad de espacio nada más. Pero las que tenemos en el aula virtual están sin los gráficos, nada más esa es la diferencia. Que no puedo ingresar al aula virtual. Ya, si no puede, a ver, se llama usted Sandra Cano, ¿no? Vamos a conversar con Michelle o con el ingeniero Cabezas para que le dé las claves y pueda acceder. De lo contrario, si me puede enviar su correo electrónico, podría enviarle el material hasta que le habiliten el aula virtual, de tal suerte que no se retrase mucho. Y también le enviaríamos el link del video para que se pueda nivelar, ¿no? Por favor, para mí también, por favor. Envíenme en el chat del WhatsApp, que es el que tendríamos este momento acceso. Envíenme en sus correos para enviarles el material o inclusive para hacer el pedido que les incluyan en el aula virtual. La idea es que no nos retrasemos mucho, ¿no? Listo, muy amable, gracias. Bien, muchísimas gracias. Doctor, una pregunta. Dígame usted, compañeros. Sí, dígame. Buenas noches, doctor. Lo que nos acabo de exponer dentro de las guías positivas es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. No, el proceso es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para aplicarlo en educación media, pues bueno, han salido estas preguntas. Si usted puede ver en el aula virtual también está material exclusivamente para educación superior, pero claro, ahí tenemos una autonomía diferente, ¿no? Tenemos un modelo pedagógico en algunos lados, andragógico en otros lados, que se basa de alguna forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se maneja en el país, pero esto se aplica en todos los ámbitos, no hay diferenciación. Sí, que en la universidad lo manejemos diferente o de pronto no manejemos tanto el tema humano en algunos casos y más contenido técnico es diferente, pero el proceso tiene que ser igual en todos los niveles. Sí, porque verá, doctor, yo he estado siguiendo, dice el esquema de proceso educativo en el proceso educativo y usted puso un cuadro sinóptico, entonces yo por eso me estaba guiando en este documento que yo me bajé prácticamente, me imprimí todo lo que casi estaba en lo que es de sistema educativo, el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Entonces, como estaba ahí en lo que me ingresé de la tarde, entonces yo me imprimí esa situación, me puse a leer un poco para ver cómo es la situación de esto. Pero, o sea, me encuentro con esa preocupación, ¿no? Porque usted puso ese cuadro sinóptico y está lo mismo de las guías positivas que prácticamente usted nos va a compartir. Sí, pero no le entendí. ¿Cuál es la inquietud? O sea que, es de lo mismo de lo que está en esto de la Escuela de Educación Superior y de las guías positivas de lo que usted nos acaba de mencionar en este momento. Es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es aplicable a todos los niveles. Simplemente la motivación, el mecanismo y los métodos se van a diferenciar entre de pronto la edad, de pronto los conocimientos, de pronto los recursos. Pero el proceso es el mismo. Entonces le va a servir plenamente. Y claro, lo que está en diapositivas es un compendio en realidad de todo el material, como les había mencionado. Inclusive los links de los videos están en el aula virtual para que lo puedan reanalizar. Pues la respuesta es sí. Doctor, una consulta. Buenas noches. Al inicio, sí, es sobre la encuesta. Lo que pasa es que al inicio tuve problemas de audio y no le escuché bien el tema de la encuesta, porque la estaba revisando y en la última parte habla sobre el nombre de la asignatura, que es con lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a tener de la parte de planificación y diseño curricular, vamos a tener un proyecto pequeño, ¿no es cierto? Y la parte de TICS se complementa. Entonces nosotros debemos crearle un entorno virtual de aprendizaje a su asignatura. Entonces en la encuesta tiene esas tres partes. Una parte, conocer su correo electrónico, que disponga de un correo electrónico de Gmail, que es para utilizar los recursos de Google que nos ofrece gratuitamente el Internet. El segundo es conocer el nivel al que está usted enfocado para poder distribuir los talleres y los ejercicios de mejor manera. Los compañeros de educación superior, por ejemplo, tendremos que hacer un aula
aparte cuando los demás compañeros trabajen en la planificación de educación media, ¿no? Y el tercer objetivo es conocer la asignatura que en la usted quiere implementar su proyecto, es decir, en la que vamos a desarrollar el entorno virtual de aprendizaje, y nosotros lo vamos a crear. Entonces, poner la asignatura que de pronto más información disponga, o que sea de su agrado, o que no disponga para irlo construyendo en conjunto. Ya, y sobre las temáticas de interés, ahí dice temáticas de interés para este curso y temáticas de interés para futuros cursos. Esta es parte, como vimos al inicio de esto, de la negociación, ¿no es cierto? Queremos saber hasta dónde podemos ser pertinentes con este curso. Ya, ok, muchas gracias. A usted. Con todo el respeto y la voluntad del mundo, si me dicen Fernando, está bien. Si no se acostumbran y me quieren decir doctor, también está bien, ¿no? De todas formas, Fernando es mi nombre y así nos podríamos tratar sin ningún problema. Bien. Don Segundo levantó la mano, entonces, para terminar. Sí, buenas noches, doctor, con el saludo a todos y compañeros y docentes, y de la misma forma yo tengo una inquietud. No me pude ingresar a mi laptop, no tengo contraseña y clave, igual que que nos ayude. Sí, don Segundo, la recomendación para todos los que tengan problemas en acceso al aula virtual, envíeme sus datos en el chat que tenemos compartido, el nombre y el correo electrónico, y yo gestionaría con la administración para que le ingresen lo más pronto posible. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, quedaríamos así por el día de hoy. Agradecerles nuevamente, felicitarles su compromiso, y nos veríamos el día de mañana, 8 p.m. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, compañero, por estar aquí. Gracias. Hasta mañana. Una buena noche. Hasta mañana. Bendiciones, éxitos. Buenas noches. Hasta mañana, compañeros. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Gracias, hasta mañana, cuídense. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Una excelente noche. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Y por mi parte he dado todo. Amigo. Hasta mañana, compañeros y compañeras. Feliz noche.